Arbore y Pablo Tarroni. Adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Nosotros venimos a representación del director del proyecto. Lamentablemente no pudo concurrir, pero bueno, justamente lo que intentamos aquí justamente es abordar la problemática que tenemos en Buenos Aires y particularmente en el partido que estamos haciendo el proyecto de investigación, que es el partido del Tigre. Nosotros pertenecemos a la Universidad Tecnológica Nacional Regional Pacheco y justamente debido a que nosotros contamos con un laboratorio de hidrología, nuestra intención era ver cómo podemos, utilizando nuestro laboratorio, poder colaborar con datos para que la sociedad luego tome decisiones a la hora de analizar distintos tipos de mitigación de agua de lluvia, que es la problemática que sucede justamente a que hay grandes concentraciones de población en pequeñas ciudades y que a su vez lo que sucede es que esa lluvia que uno intenta justamente que se infiltre o se retenga debido a un techo verde o una superficie verde, lamentablemente hacemos todo lo posible justamente para generar más infiltración y menor retención de agua. Bueno, debido a esto, justamente lo que nosotros tenemos que analizar son distintos tipos de posibilidades de retención de esa agua, justamente analizando sistemas de drenajes urbanos sustentables. Hay distintas formas de abordarlas y una justamente son utilizando grandes reservos, que son justamente reservorios de gran tamaño para contener esa agua de lluvia. Hay otros que son intermedios, que particularmente no son nuestros motivos de estudio, ni los rezagos intermedios, ni tampoco los grandes rezagos, sino los rezagos justamente en la parcela, donde se genera justamente la posibilidad de retener esa agua y justamente no drenarla a la calle. Justamente dentro de los que vamos a analizar hay diversos tipos dentro de la parcela. Uno muy sencillo, justamente poner un reservorio. Otro justamente es colocar un reservorio y luego reutilizar esa agua, porque acá también lo que buscamos a veces es contener esa agua y luego drenarla. Pero otro que estamos analizando con bastante énfasis es justamente todo lo que son techos verdes. Justamente nuestra hipótesis es analizar cuál de estos sistemas de drenaje sustentables es el que mejor reutiliza esa agua y podemos contenerla para luego reutilizarla. Primeramente lo que hacemos es modelizar. Para modelizar lo que usamos es un software, que es el HEC-RAS, que básicamente lo que hacemos es simular o reservorios o en sus defectos techos verdes. Justamente este es nuestro punto de partida para luego empezar a hacer aplicaciones prácticas en campo y básicamente en nuestros laboratorios. Uno de los primeros métodos de drenaje que analizamos justamente son retención temprana, pero en el lugar por medio de tanques. Entonces lo que hacemos simplemente con cálculos teóricos es teniendo en cuenta la superficie del techo y la cantidad de lluvia, lo único que analizamos es el volumen del recipiente que necesitamos para tomar esa agua y luego analizar si es conveniente reutilizarla o en su defecto retenerla para después liberarla una vez que la lluvia ha concluido. Y justamente el punto más importante ahora es que trabajamos en el laboratorio de hidrología, es el tema de techos verdes, que voy a darle el pie a Pablo, que va a desarrollar. Bueno, perfecto. Como dijo Luciano, me llamo Pablo, soy estudiante de Ingeniería Civil y estuve este año básicamente abocado al estudio de los techos verdes como, dice ahí, dispositivo de mitigación temprana en el proceso de transformación de lluvia caudal. Muchos quizás estén habituados por el término, para los que no. Los techos verdes tienen una clasificación, digamos, genérica, cubiertas intensivas y cubiertas extensivas. Fundamentalmente, la diferenciación es por el espesor del paquete, y ese espesor del paquete determina las propiedades físicas que tiene, digamos, el peso o la capacidad de retener agua.
Para nuestro análisis, lo que es fundamental es la capacidad de retención de agua que presentan estos paquetes, si bien en la bibliografía van a encontrar que presentan un montón de otras ventajas que nosotros podríamos en este trabajo llamar como marginales casi, no son el foco de estudio que estamos abordando. Las ventajas adicionales que presentan son protección de cubiertas, generan nuevos espacios de vida, mitigan efectos islas de calor, generan aislación acústica y aislación térmica. Son todos efectos muy positivos también en el área de estudio que es la región metropolitana de Buenos Aires, y por eso tienen un auge importante en el último tiempo y están contando con el apoyo de los estados. Hay bastante normativa que se está desarrollando en pos de soluciones sustentables. Para nuestro análisis estamos estudiando fundamentalmente los techos verdes de tipo extensivo. Estos son los de espesores más bajos, hasta 12 centímetros como máximo, por ende tienen un peso menor, un menor costo, son siempre o casi siempre inaccesibles y presentan condiciones de autorregulación, no requieren mantenimiento y tienen la posibilidad de desarrollarse en estructuras existentes. Eso da una gran ventaja porque los otros paquetes, al ser muy pesados, necesariamente tienen que tenerse en cuenta en el proceso de diseño. Cuando nos referimos que estos techos verdes sean autorregulados, hablamos de lo que dice acá. Bajo peso, no están diseñados para ser transitados, no está pensado que tenga que pasar una máquina de cortar pasto, ni regarlos, ni tampoco fertilizarlos, sino que el mismo crecimiento de esta vegetación que utilicemos se autorregule y perdure en el tiempo. Esta vegetación, por supuesto, tiene el objetivo de generar superficie de absorción de agua. Bien, los esquemas más difundidos son esquemas de multicapa, en los cuales se habla siempre de una capa protectora de la losa o de la barrera hidrófuga que tenga la cubierta, una capa de drenaje y una capa de sustrato que dé sustento a esta vegetación que absorbe agua y presenta además los otros beneficios que mencionábamos. Los componentes seleccionados generalmente para este tipo de cubiertas son membranas de techo y protección contra perforaciones de raíces. Se utilizan lonas de PVC o lonas tipo cuero sintético que tienen la función de evitar que las raíces penetren y dañen la aislación hidrófuga, porque hay experiencia de problemas significativos con respecto a eso. Una capa de drenaje. Nosotros propusimos, vamos a ver más adelante, dos paquetes en particular. Uno utilizando piedra partida de construcción, característica 620, la más común en el corralón, y otro paquete utilizando piedra pómez, porque tiene algunas características interesantes que vamos a hablar en un rato. Lo que la bibliografía llama sustrato compone o incluye a la capa de drenaje. Está constituido generalmente por un 80% de materiales inorgánicos y hasta un 20% como máximo de materiales orgánicos. El sustrato y la vegetación que se puede disponer en este tipo de paquetes está bastante estudiada. El INTA publicó un catálogo de techos verdes y recomendaciones para este tipo de funciones, donde da lineamientos que tiene que tener ese sustrato y características para que sea sustentable, y también presenta o muestra las especies que son más factibles de funcionar bajo estas condiciones. Nosotros probamos, como dije, dos paquetes, uno utilizando panes de pasto, sencillamente, los sacamos directamente del predio de la facultad, cortamos los panes de pasto y los dispusimos arriba del paquete, y sedums. Estos tres sedums son los que conseguimos en viveros de la región metropolitana, de los que estaban en el catálogo que presenta el libro. Bueno, el escurrimiento, lo observé temprano, techos verdes. La validación de los ensayos. Este paso, ahora sí, venimos a la experiencia realizada puntualmente. Confeccionamos dos paquetes, tenemos preparados para esta presentación. Este primer paquete es el que se ve atrás. Está compuesto por piedra partida, arena de río y los panes de pasto. Acá falta uno de los panes de pasto para que se pueda ver cómo
está compuesto por debajo. Esto está colocado sobre una mesa, sencillamente con abajo una malla metálica y a su vez una malla más fina, tipo un mosquitero, para contener el material. Y el segundo paquete que propusimos es el paquete de piedra pómez, compost orgánico y plantines de los distintos cedros. Utilizamos todos a la vez, no para estudiar en este caso qué agua absorben, sino cuáles presentaban una mejor colonización y mejor adaptación a las condiciones. La premisa realizada fue, como decía, la mesa de ensayos y el simulador de lluvias. El equipo simulador de lluvias en la facultad, compañeros míos del año anterior, no es más que un tablero de aproximadamente 55 centímetros de lado cuadrado con 170 agujas y un reservorio de agua y un aireador que permiten un volumen de salida constante de agua. Nosotros podemos calibrar la intensidad de las precipitaciones regulando el nivel de aireación, la altura relativa del reservorio con respecto a la mesa de pruebas y cambiando las agujas. Realizamos la experiencia en dos paquetes, obtuvimos resultados primarios para este paquete que contenía panes de pasto, un espesor total de 15 centímetros, obtuvimos un retardo hidráulico de orden de 5 minutos, un volumen absorbido de 19 litros por metro cuadrado para la precipitación de diseño adoptada de 60 milímetros. Una precipitación considerable, pero no por fuera de lo que sería algo usual. Y por el otro lado, el otro paquete que propusimos, bastante más liviano, 60 kilos por metro cuadrado, casi 150, tuvimos un retardo hidráulico bastante menor, pero un buen volumen absorbido considerando el peso total del paquete y el espesor de apenas 10 centímetros. Finalmente, queríamos darles un espacio para que hagan alguna consulta y un mail de contacto por si requieren consultar algo que a nosotros en particular nos exceda sobre la dinámica. Muchas gracias. Gracias por realizar la presentación a tiempo. Hay tiempo para preguntas. ¿El costo de eso, del experimento? El costo del experimento, de los materiales que utiliza los materiales, el simulador de lluvia no te lo podría decir porque lo constituyeron alumnos de la universidad como parte de un reemplazar el final de una materia, el trabajo de campo para una materia. Y el costo en sí de los materiales para generar los paquetes y el ensayo en sí fue muy económico. Lo único que representó algún costo fue la piedra pómez, que es así, era cara, que son de piedra pómez, $500, una oportunidad, pero es el único material caro. El resto de los materiales son muy baratos. Comparado a eso, no sería un costo a considerar si lo que quieres hacer es perfecto. La pregunta mía es más relacionada al efecto de escala, ¿no? Porque esto es bastante pequeño y normalmente cuando vos estás viendo el tratamiento de este tipo en un techo, por ejemplo, son normalmente superficies más grandes y va para los dos lados, o sea, cuán chiquito lo podés hacer o cuánto más grande se puede hacer para ver realmente acá tenés efectos de borde que son importantes por el tamaño que tenés. En ese sentido, ¿no les convendría también tener un material donde no tenés absolutamente ningún tipo de tratamiento en paralelo? Si le ponés, por ejemplo, lo que tenés en el sustrato, solamente el mismo tamaño de caja, el mismo tratamiento que son para la lluvia, para comparar con algo, porque si no... Por eso analizamos también mediante software, para tener alguna comparativa de datos obtenidos vía simulación con un modelo software computarizado. De ese modo poder hacer comparación. Pero podemos poner
software con todo esto? El experimento físico, digamos. ¿Qué está usando? ¿Green? ¿Qué modelo teórico usan para la infiltración? La infiltración de corto. También para reforzar la hipótesis práctica, está contando por decímetros directamente sobre el terreno natural, el metro cuadrado que utilizamos para un trabajo previo. La pregunta sobre las condiciones de borde, no sé si es netamente por el ensayo o por la eficacia que pueda tener este tipo de sistemas dependiendo del cambio. Claro, entra todo, entra la lluvia, la escala de la lluvia. Nosotros la estación de voluntad la podemos simular justamente con regular la intensidad de agua que podemos justamente dosificar sobre esta superficie. Podemos variar distintas condiciones climáticas. Pero sí es verdad que hay variables, acá hay factores de oxidación en la vegetación que no se pueden analizar, que los podemos llegar a tener en cuenta, pero no podemos hacer análisis tan finos en ensayos de ese tipo, cuando simplemente lo que hacemos es tratar de analizar si es conveniente más tenerlo en un reservorio y luego eliminarlo con su defecto por colocar una cubierta verde o haciendo combinaciones de la verdad que por ahora estamos recabando datos para justamente luego tomar decisiones de bueno, cuál es la mejor combinación de los sistemas de drenaje sustentables, cuál es la mejor combinación que puede llegar a ser útil en el sistema en particular metropolitano en particular. Gracias. Bueno, si tienen más preguntas. ¿Trabajan con un estudio de arquitectura para analizar el efecto sobre la carga térmica de los techos? Lamentablemente es un factor que no la verdad que no sería bueno empezar a analizar los otros beneficios que tal vez tiene el techo verde. Pero la verdad que nos estamos concentrando básicamente en el grado de contención de agua. Pero sí es verdad que tiene un montón de ventajas luego contra integración térmica, acústica, pero sería bueno capaz de empezar a analizar también esas variables. Para los alcances del proyecto actual, estamos comprendidos de la capacidad de recepción del agua y del manejo del agua fundamentalmente como recurso. El trabajo está más impulsado por el ingeniero hidráulico Agradecemos a Luciano y Pablo. El siguiente trabajo se llama Experiencias de la empresa Escura y Schmidt y lo va a presentar Horacio Escura. Buenas tardes, es un honor estar en este simposio, algo absolutamente inusual para nosotros que estamos en el mundo privado. ¿Se escucha atrás? Y quería presentarles rápidamente una historia de cómo llegamos a esto. Empecé a trabajar con Sergio Schmidt, que había vuelto de Estados Unidos con un doctorado en Ingeniería de Costas. Empezamos a trabajar en cooperación. Yo vengo de la oceanografía, especialmente de la oceanografía operativa, donde trabajé todos mis años jóvenes, en campañas en el Atlántico, en la Antártida, en el ámbito de la Marina y con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y era obvio que en el sistema de ciencia y técnica de Argentina no había espacio para nosotros en esa época. Entonces nos orientamos al mundo privado, a la actividad privada, incipientemente al principio como podíamos. Y estas imágenes que están acá fue un proyecto emblemático que fue lo que nos permitió arrancar. En 1995 tuvimos un requerimiento para hacer los estudios de la hidrovía Paraguay-Paraná. Era un desafío, no había antecedentes, no pude encontrar a nadie que hubiera hecho ese viaje. Había que hacer miles de kilómetros de río, entrar en Bolivia, al Mato Grosso, relevando los pasos críticos y las zonas de rocas con sísmica, con geofísica. Éramos un equipo de 5 o 6 personas más algunos inspectores. Finalmente conseguí ese barco, que era una antigua chata de esas del delta del Paraná, que la transformamos en menos de un mes en un barco hidrográfico, le pusimos todo el equipo y zarpamos.
Bueno, hay algunas imágenes del Mato Grosso. Esto fue hace ya unos cuantos años y fue un viaje extraordinario. Primera vez que en una campaña así llevamos una mujer, la licenciada Maribel Garea, que está ahí. Fue extraordinario, fue como una hermana para todos, fue un factor de cohesión, de bienestar en todo el trabajo. Era la que más trabajaba, al punto que en un momento, como no llevábamos ningún tipo de personal de servicio, le prohibimos lavar platos, porque procesaba datos con un entusiasmo. Fue una experiencia maravillosa. Al día de hoy es una querida amiga que está haciendo una excelente carrera en el ámbito de la ingeniería. Ese proyecto nos alentó con Sergio Schmidt al poco tiempo de constituir una sociedad y empezar a trabajar en estas cosas. ¿Cómo hago para pasar? Acá una semblanza rápida de algunas cosas que hacemos. Todas las cosas que hacemos son aplicadas. Nuestro mercado es un mercado muy volátil. La actividad privada va y viene. Entonces, como dice el refrán, hay que ponerle velas a muchos santos o poner los huevos en varias canastas. Y eso lleva a una diversificación muy grande. Nos hemos diversificado muchísimo. Ustedes pensarán cómo pueden hacer el que mucho abarca poco aprieta. Es correcto. No nos hemos hecho ricos, pero sí hemos podido sostener, como en la ecología, la diversidad es un factor de persistencia, y nos hemos podido sostener en el mercado, avanzar lentamente y consolidarnos como un pequeño estudio consultor. Hoy día somos 5 personas trabajando, además de Sergio y yo, 3 jóvenes que se formaron con nosotros, empezaron de cero con nosotros, uno hace 25 años, otros hace 15, y bueno, es un placer trabajar con ellos hoy día, y ellos están también entusiasmados porque están haciendo una carrera en esta área. Eso, por ejemplo, es un estudio típico de dragados, de control de la pluma de turbidez en el vertido de la draga. Los hemos hecho muchas veces con turbidímetros, haciendo mediciones, y con derivadores lagrangianos para seguir la pluma. Esto es un típico estudio Metosian de la industria offshore. Fue uno de los primeros que hicimos, muy angustiante, tener que dejar $100.000 de equipo, en general endeudándonos para conseguir el equipo, tener que dejarlos en el fondo del mar y volver después de 60 días a recuperarlos. Algo que ya vimos hoy, esta mañana, que me emocionó ver porque es el mismo sentimiento. En este caso, a 100 metros de profundidad fue el mayor que hicimos, disparándolos con disparadores acústicos, y las boyas salen flotando para arriba con un cabo que se desenrolla, y de esa manera podemos recuperar todo el equipo, ¿sí? Luego, con esos datos, calibrar los modelos. A mí no me pregunten de modelos porque yo soy analfabeto, yo me ocupo de las operaciones, de la geofísica. Sergio, mi socio, y uno de sus ayudantes son los modelistas, pero le resolvemos los problemas a la plataforma de petróleo que se va a instalar en un determinado lugar, con modelos y calibrando los modelos con los datos medidos. Esto, desde el año 96, operamos este olígrafo. Es un Wave Rider, como el que mencionó José. Un Wave Rider no es el mismo, es el tercero. Este es un Mark III ya, el que está andando en la límite exterior del Río de la Plata, en ese sitio, y transmite los datos en tiempo real por el sistema Argos. Nosotros lo operamos, lo mantenemos una vez por año, lo levantamos, le hacemos todo el mantenimiento, lo volvemos a fondear. A veces trabajamos con ese barco, que es un velero oceánico, que lo usamos mucho en nuestros proyectos. Este es un típico estudio sísmico. Fue medio frustrante, una tristeza personal para mí, porque es un proyecto que fracasó, como ha pasado algunas veces con proyectos en las costas. Esto era una terminal LNG de gas en Punta Sayago, cerca de Montevideo. Y acá hicimos
un estudio de sísmica. Fíjense ese registro sísmico, qué notable, cómo se ven una roca que aflora en el fondo apenas, es la roca de la sopa se llama, y este aparato es un muestreador, el Vibrocorer, que nosotros después de unos pocos años decidimos poner un taller y construimos nuestros propios equipos, las cosas que son de fierro sobre todo, usando la misma técnica que usamos para construir los barcos que diseñamos, que es el corte por control numérico, que es una técnica poderosa. Cortamos las piezas por control numérico y después soldamos y armamos todo en el taller. Un registro típico yendo hacia la costa. Esto es el barro ese blando que mencionabas en tu presentación, ese barro fluido, y esto es el sustrato. Estos son afloramientos rocosos, que están ahí. Con esto definimos toda la presencia de rocas en todo el área para el proyecto de puerto. Y le hacemos ensayos expeditivos a las muestras de suelos con Torben y penetrómetro. Ahí hay una parte de un registro interpretado. Este es el perfilador sísmico, el Vibrocorer, y esto es un registro acústico que nos da la penetración versus tiempo del Vibrocorer. Como si fuera una ecosonda, el transductor está en la cabeza vibradora y hay una placa reflectora abajo y obtenemos registros de ese tipo. Con lo cual podemos saber exactamente qué está pasando debajo del agua con este aparato que está haciendo un pozo para recuperar una muestra. Hicimos muestras de hasta 9 metros. Esto es una típica medición con ADSP, con estos implantes que construimos nosotros, cardánicos, apoyados en el fondo. Fíjense qué notable cómo medimos turbidez también en el Río de la Plata, como ante episodios de olas grandes, por ejemplo con viento sudeste, hay un correlato directo con la turbidez. O sea, cuando hay olas grandes aumenta la turbidez. Esto es en el Río de la Plata interior. Todo el Río de la Plata interior es así. Los datos, muchos de ustedes están muy familiarizados con los ADSP. Las corrientes, fíjense, típicas corrientes de flujo y reflujo, cómo cambia la dirección. Sube, baja, se hace cero en el momento que se para la corriente. Son corrientes de marea con influencia de viento. Esto es un estudio de Vibrocore en Banco Arquímedes para extraer arena para obras portuarias. Varias veces hemos hecho prospección de arena, hemos hecho también en Yacyretá para la ciudad de Encarnación, cuando le subieron la cota a Yacyretá. Las técnicas de sísmica y los muestreos con el Vibrocore son ideales para evaluar los reservorios de arena y poder ubicarlos, cuantificarlos como recurso. Esto es un estudio típico. Ok. Se llama Canal Magdalena, de acceso al Río de la Plata, sísmica, Vibrocore, con un barco que nos fue provisto, y este es el perfil interpretado. Río Santa Cruz, el primer estudio que hicimos para hacer un modelo de salinidad, para ver cómo entra la salinidad en base a los datos que medimos en el campo durante un mes, con muestreos y datos. Esto es un caso curioso de complementación entre un perfil sísmico y una imagen con sonar lateral. Cuando apareció esto, yo pensé que era ruido de algún motor, algo. Son rayas de los portones de pesca, de los pescadores de la Corvina. Y esa parte más negra son esos limos casi fluidos que existen en el Río de la Plata exterior, por la floculación de los sedimentos con el agua salada. Fíjense cómo la transición es totalmente abrupta. Estos son materiales semiconsolidados que dejan huella y acá no dejan ninguna. Los materiales semiconsolidados son estos que están aflorando ahí. Y los materiales más blandos son los que están arriba. Fíjense que hay una parte ahí que está acústicamente apantallada por gas orgánico. Por algún motivo hay más gas orgánico, las burbujas son retenidas por estos sedimentos finos y el pulso sísmico no pasa. Modelos, apenas modelos, son de una planta de
una planta de energía en Punta Tigre, en Uruguay, modelos para dispersión térmica, para los efluentes, para poder aspirar agua, para sedimentos que se acumulan, etc. Sísmica para rocas, para dragado. Unos dragadores chinos, la empresa CCC Shanghai Dredging, empezaron a tocar. Entonces nos llamaron, hicimos unos perfiles y efectivamente pudimos demostrar al comitente de ellos que ahí había rocas y que no se podía dragar. Esto es acá en el río Uruguay. Muestreos con un Vibacor chiquito que fabricamos para poder usar desde lanchas chicas. Y creo que es lo último. Esto es un proyecto de un puerto LNG que no se sabe todavía si se va a hacer o no, enfrente a Ensenada, en La Plata. ADCP con sus implantes, coring, testigos. Y fíjense qué notable las dos imágenes esas de barcos hundidos con el sonar de barrido lateral, con qué nitidez se ven estos barcos. Son el Traverso 8 y el Don Agustín, que están ahí en la salida de La Plata. Bueno, perdónenme la velocidad, pero es para darle un vistazo de las cosas que se pueden hacer en la actividad privada, a pesar de lo volátil que es el mercado, de lo complicado, y que para muchos jóvenes hay un futuro en la actividad privada. Muchísimas gracias. Gracias. Hay un tiempo para una